Muy bien. El título de nuestra lección, nuestro estudio de esta semana fue El rostro del orfebre. Y bueno, nuestra cita, acabamos de leerla, 2 Corintios 3:18, dice, nuevamente le damos lectura. Es un texto conocido, ¿sí? Eh, un mensaje de Pablo, ¿sí? Para los corintios dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Bueno, vamos a descubrir a qué se refiere este pasaje, este texto, que sin duda les digo, creo que todos lo hemos leído, ¿no? En algún momento. Este, y bueno, hemos estado tratando temas muy interesantes acerca de lo que son las pruebas, los problemas en la vida, pues, en la vida de toda persona, ¿no? Entonces, necesitamos entender, ¿sí? El objetivo es entender eh, cómo, cómo nosotros tenemos que reaccionar, eh, qué podemos hacer cuando estamos en situaciones complicadas, porque esto es para todos, ¿sí? No hay, nadie está exento de esto. Y bueno, el objetivo, les digo, es poder aprender, ¿no? Cómo enfrentar estas situaciones. En esta ocasión, durante esta semana, bueno, vimos algo muy interesante. Eh, la otra vez mencionábamos que o bueno, las personas que trabajan los metales, ¿sí? Y especialmente el oro, ¿sí? Siempre, bueno, lleva un proceso, ¿no? O sea, lo que nosotros, cuando nosotros lo vemos, el oro, ¿sí? Lo vemos ya, podemos decir, en su etapa final, ¿no? Eh, pero el oro no es, cuando sale, por ejemplo, de una mina, pues no es así como nosotros lo conocemos, ¿no? Lleva todo un proceso, ¿sí? Desde que es, pues, recolectado, ¿sí? Y purificado. Y hemos hablado, por ejemplo, acerca de lo que es el crisol, ¿sí? Aquí vemos una imagen, cómo tiene que ser fundido para ser purificado, para ser eh, formado de acuerdo a lo que se pretende. Y es un proceso complicado, difícil, ¿sí? No es de la noche a la mañana tampoco. Y eso se aplica muy bien, ¿no? A nuestra vida como personas, como seres humanos, incluso a la vida espiritual, como ya lo hemos estudiado. Y algo interesante que habíamos destacado por ahí en una ocasión es cómo el punto, podríamos decir, el punto final, ¿sí? De ese proceso es cuando el rostro del artesano, ¿sí? Se ve reflejado en el metal, ¿sí? Esa es como la señal, ¿no? De que está listo para, el destino, ¿no? Que se le va a dar. Y hemos hablado también un poco acerca de esto, ¿no? En nuestra vida, sobre todo en la vida espiritual, cómo a través de las pruebas, ¿sí? Como a través de los problemas, de las situaciones complicadas eh, que Dios permite en nuestra vida, podemos ir o podemos ir siendo purificados, ¿sí? De todas las impurezas que tenemos como personas. Y lo que Dios pretende es que su rostro pueda verse reflejado en nosotros, en nuestra vida. Y eso es algo que muy probablemente pues, no nos ponemos a pensar en eso, ¿no? Cuando estamos en una situación complicada. Pero el objetivo de todo este estudio que estamos viendo es que podamos ver un poquito más allá de las circunstancias, ¿no? Que nos rodean o que nos aquejan, que podamos siempre estar conscientes de dónde estamos parados, eh, de que estamos en medio
un conflicto, ¿no? Universal. Y cuando tenemos esa visión, ¿sí?, más amplia de las cosas, pues podemos sobrellevar también las situaciones, ¿sí? Eh, Cuando escuchamos acerca de la creación, lo que nos dice por ahí en Génesis 1:27, nos dice el relato que Dios quiso crear al hombre a su imagen y semejanza. ¿Recuerdan cómo dijo Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y esto implica muchas cosas, ¿no? Eh, el ser creados a imagen y semejanza de Dios, tanto físicamente como mentalmente, espiritualmente, o sea, en todos los sentidos, el hombre originalmente era la misma imagen de Dios. Eh, y bueno, nosotros que vivimos ya muchos siglos después de la creación, nos daremos cuenta de cómo esa imagen de Dios se ha distorsionado, se ha desfigurado en nosotros, ¿sí? Incluso podríamos decir que casi se ha borrado, ¿sí?, de nuestro ser. Y no hace falta más que mirar hacia nuestro alrededor, ¿no?, lo que sucede. Eh, Romanos 8:28 nos dice, vamos a leer estas citas, son muy interesantes para comentar. Romanos 8:28 y 29 son textos conocidos también creo que para la mayoría. Romanos 8:28 nos dice, por ahí dice que sabemos que todas las cosas, dice, obran para el bien de los que aman a Dios, los que han sido llamados según su propósito. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros? Bueno, el principal propósito es que nosotros vivamos con Él por la eternidad, pero para que eso se logre, ¿sí?, necesitamos entender lo que nos dice el siguiente versículo. Dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para que fuesen moldeados o modelados, dice aquí, a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los hermanos. Eh, Hace poco hablábamos de este texto, cómo lo podemos llegar a malinterpretar, ¿no? Pero lo que nos dice Dios aquí es que, bueno, dice, cuando nosotros somos llamados por Dios, es porque Él tenía un propósito especial, ¿no? O sea, y el propósito supremo, dijimos, es que podamos vivir con Él por siempre. Y para eso, para lograr eso, pues no basta nada más con el deseo de Dios, con que Dios diga, "Ay, yo quisiera que tú vivas conmigo por la eternidad", no basta con eso. ¿Por qué? Porque dice aquí que primeramente tenemos que ser moldeados a su imagen. ¿Por qué? Porque esa imagen que en un principio el hombre tenía, ¿sí?, esa semejanza con Dios, se perdió, se fue perdiendo a través de la historia, ¿no? Entonces Dios quiere nuevamente restaurar esa imagen, que volvamos a ser semejantes a Él, porque eso es lo que nos va a calificar para estar con Él por siempre. Entonces, no importa lo que suceda en nuestra vida, mientras sea con ese propósito, ¿sí?, siempre va a ser para nuestro beneficio. Eso es lo que nos quiere decir ese texto, ¿no? O sea, no importa lo que estemos pasando, lo único que Dios quiere es que lleguemos a ser semejantes a Él. En Mateo 5, versículo 16, vamos a ver lo que nos dice por ahí el Evangelio de Mateo. Eh, Capítulo 5, versículo 16. Dice, fíjense bien, lo que Dios quiere para nosotros. Mira, muchas veces nosotros tenemos un conflicto en nuestra mente, eh, el cristiano, hablando del cristiano, hay un conflicto en nuestra mente porque todos queremos conocer la voluntad de Dios, ¿no?, en nuestra vida. Y a veces nos angustiamos tanto de que dejamos de hacer cosas
dejamos de planear, dejamos de vivir muchas veces porque decimos, bueno, es que no, yo quisiera hacer esto, quisiera estudiar esto, quisiera vivir allá, quisiera, pero no sé cuál es la voluntad de Dios. O sea, no sé si es la voluntad de Dios esto, entonces como no lo sé, eh, pues no hago nada, ¿no? Hasta que Dios me diga qué hacer. Y así nos pasamos la vida, cuando la voluntad de Dios está revelada completamente en su palabra, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros queremos que descienda Dios del cielo o que baje un ángel del cielo y nos diga, mira, ¿sabes qué? Dios quiere que estudies esto, quiere que comas esto, quiere que te vistas así, quiere que vayas para allá, quiere que vivas aquí, quiere que hagas esto, que no vayas. Así quisiéramos, ¿no? Que fuera nuestra vida, que nos digan todo exactamente, ¿no? Pero no se trata de eso la vida, ni la vida cristiana. Dios nos reveló su voluntad en su palabra y en base a todo eso, nosotros podemos tomar ciertas decisiones en nuestra vida. Entonces, lo primero que nos dice aquí en Romanos es que su voluntad, su propósito, primeramente es salvarnos. Y para lograr ese objetivo, bueno, dice, muy probablemente vas a pasar cosas complicadas en tu vida en ese proceso, ¿no? De llegar a ser transformado a su imagen. Y debemos de estar conformes, o sea, no importa lo que pase en nuestra vida, dice siempre lo que Dios quiere es purificarte, perfeccionarte, hacerte semejante a Él. Ahora, lo que nos dice aquí Mateo es otra declaración de su voluntad y tenemos que tomarlo en cuenta. Dice, así, dice, alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué dice aquí? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, dice, Dios quiere que a través de lo que tú haces, de tus obras, eh, dice, el mundo pueda llegar a conocer a Dios, a través de lo que tú eres y haces, ¿sí? Dice, porque tú eres una luz en este mundo y Dios quiere que alumbres de tal manera el mundo, dice, que la gente pueda conocer a Dios. Ese es el propósito de Dios para tu vida. Entonces está muy claro lo que Dios quiere de nosotros, nomás que a veces nosotros nos hacemos muy flojos, ¿no? Y no queremos hacer nada hasta que Dios me diga qué hacer, ¿no? Y muchas veces les digo, así se nos pasa la vida esperando una respuesta de Dios, ¿no? Esperando que me diga qué debo estudiar, esperando que me diga qué coche debo comprar y así, ¿no? Y la vida no se trata de eso, ¿no? La vida espiritual, la vida cristiana. O sea, Dios nos deja una pauta a seguir en nuestra vida y en base a esas pautas y a esos propósitos que Dios tiene para ti, tú vas a ir tomando un camino, ¿no? Entonces, 1 Corintios 4:19, vamos a ver lo que nos dice. 1 Corintios 4:19. Aquí hay otra declaración interesante. Voy a darle lectura. Ustedes me siguen ahí con su vista. Dice lo siguiente. 1 Corintios 4:19. Dice... Uh, no sé qué es la segunda. A ver si me equivoqué. Así que no era el de 1 Corintios. 2 Corintios. No sé si es primera. No tengo más la cita, pues aquí. Vamos a hacer el 9. Sí, perdón, es 4:9, perdón, no 19, 4:9. Dice, porque pienso que Dios nos asignó a nosotros, los apóstoles, el último lugar, dice, como a sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser una exhibición para todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres. Y esto podemos decir, ¿y esto qué tiene que ver con la voluntad de Dios para nosotros? Bueno,
Ya vimos que el propósito principal de Dios es salvarnos, es restaurar su imagen en nosotros. Y para eso también dice aquí que Dios nos exhibe ante el universo, ¿sí? ¿Para qué? Dice aquí tanto para los ángeles como para los hombres somos un espectáculo. Así que si usted alguna vez ha querido ser famoso, ser admirado, ser visto, observado, bueno, aquí está la oportunidad, ¿no? Dice que Dios nos ha exhibido, ¿sí? O sea, si yo me considero un hijo suyo, un seguidor suyo, dice, bueno, ok, muéstrale al mundo, muéstrale al universo, a los seres no caídos, incluso a los seres caídos, a los ángeles, muéstrales cómo soy yo. Esa es tu tarea. Esa es la voluntad de Dios para mi vida. Y cuando nosotros entendemos esa voluntad, nuestra vida cambia completamente, ¿sí? O debería de cambiar. Porque les digo, a veces estamos perdiendo tiempo, ¿no? En detalles, queriendo conocer la voluntad de Dios, ¿no? Si decir, bueno, eh, ¿cuál será la voluntad de Dios para el día de hoy en mi vida? ¿Iré a trabajar o no iré a trabajar? ¿Qué querrá Dios para hoy? Pues, obviamente Dios no se te va a aparecer y te va a decir, bueno, sí, ve a trabajar o no, no vayas a trabajar hoy. Pero a veces así somos, ¿no? O sea, somos muy, o sea, queremos mucho detalle de nuestra vida, pero Dios nos revela, ya dijimos, su voluntad. Y en Efesios 3:10, vamos a ver qué nos dice por ahí. Efesios, más adelante. Efesios 3:10. Dice lo siguiente. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por medio de la iglesia a los principados y potestades eh, en los cielos. Es decir, Dios quiere que a través de mi vida, ¿sí? Dice la sabiduría de Dios o el carácter de Dios también, su amor, etcétera, dice, sea notificada, o sea, sea anunciada a través de qué? De mi vida, ¿sí? ¿Y a quién se lo tengo que mostrar y notificar? Dice aquí, a los principados y potestades en los cielos. O sea, se fijan la importancia y ¿cómo podríamos decir? Pues el paquete, como decimos, ¿no? El paquete que tenemos al decirnos o al hacernos llamar cristianos. Y a veces es tan fácil, ¿no? Decir, es que yo soy cristiano, yo voy a una iglesia cristiana y lo presumimos mucho, ¿no? Pero ahorita vamos a ver lo delicado que es esto. Ya vimos que tenemos una gran responsabilidad ante el mundo, o sea, mostrar la imagen de Dios ante el mundo y no nada más ante el mundo, sino ante todo el universo, lo cual no es una cosa menor. Eh, y bueno, esta imagen de Dios, dijimos, se ha perdido en el ser humano. Entonces, si yo me digo ser cristiano o me hago ser, o digo que soy un seguidor de Cristo, pues debemos de entender, ¿no? La magnitud de ese nombre que yo llevo, ¿sí? Miren, dice por aquí, la misma imagen de Dios, esta es la voluntad de Dios para nosotros, dice, debe reproducirse en la humanidad, la imagen de Dios. O sea, si nosotros recordamos una de las tantas cosas que Jesús vino a hacer aquí al mundo, fue el mostrarnos a Dios tal cual era, ¿no? De tal manera que en alguna ocasión dijo Jesús, el que me ha visto a mí, ¿qué dijo? Prácticamente ha visto a quién, a Dios. Y yo no sé si para nuestra fortuna o para nuestra desgracia, la misma tarea nos corresponde a nosotros hoy. Es un privilegio, sí, pero les digo, también puede ser para nuestra desgracia porque no es algo fácil y a veces le digo, a veces lo decimos mucho, ¿no? O sea, de la boca para afuera es fácil decirlo.
Dice aquí, la imagen de Dios debe reproducirse en la humanidad. Ahora, yo no sé si yo pudiera decir, bueno, sí lo sé, pero imaginemos, ¿no? Y preguntémonos a nosotros mismos, si yo pudiera decir las palabras que dijo Jesús en esa ocasión. Que yo pudiera decir, las personas que me conocen, las personas que me rodean, con las que convivo, aquellas personas que han tratado conmigo alguna vez, que me han visto, es como si hubieran visto a Dios. ¿Pudiéramos decir eso? Ahí está esa tarea, ¿no? Jesús lo dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y podríamos decir, bueno, no, es algo, no es una blasfemia, ¿no? Decir eso, pero ese es el objetivo y la voluntad de Dios en nuestra vida. Que la gente que me ve a mí prácticamente vea a quién, a Dios. Entonces, veamos la magnitud, ¿no? De esto. Dice, vean lo que nos dice aquí, dice, el honor de Dios. ¿Y el honor de quién? De Cristo está comprometido en la perfección del carácter de su pueblo. Y son palabras que nos pueden, pues, sacudir, ¿no? Y a veces decimos, no, es que el mundo es muy cerrado a las cosas de Dios, el mundo no quiere nada con Dios, el mundo eh, solamente quiere seguir sus ideas, sus placeres, etc. Y sin embargo nos damos cuenta que el mundo necesita mucho de Dios, ¿no? Por otro lado. Pero si el mundo necesita tanto de Dios, ¿por qué no lo busca? ¿Por qué lo rechaza? Pues aquí está la respuesta, ¿sí? Porque dice que el honor de Cristo, el honor de Dios, depende de quién, no de Él. Tristemente no de Él. O sea, si dependiera de Él, bueno, sería más fácil todo. Pero el honor de Dios, el honor de Cristo en este mundo depende de su pueblo, de la perfección, dice, y del carácter de su pueblo. Y si empezamos a analizarnos nosotros, nuestro carácter, y tenemos que hacerlo personalmente, ¿no? Porque es fácil, ¿no? Empezar a acordarnos y a ver a nuestro alrededor y decir, no, pues este hermano, este amigo, pues no, le falta mucho, ¿no? Para parecerse a Cristo. Pero tenemos que hacerlo personal, ¿no? ¿Qué tan semejante es mi carácter al de Cristo? Y entonces vamos a hallar el por qué. ¿Por qué la gente no quiere nada con la religión, con Dios, con la Biblia, con lo espiritual? No es por culpa de Dios, es por mi culpa. O sea, el principal obstáculo para que el mundo se acerque a Cristo, ¿saben cuál es? Está fácil, ¿no? El principal obstáculo para que el mundo se acerque a Cristo es su pueblo. ¿Cómo? Sí, tristemente así es. Y aunque nos neguemos a creerlo, así es. Es la realidad, ¿no? de la situación. Vamos al libro de Job, el capítulo 23. Vamos a darle lectura por aquí a algunos textos. Job 23, del 1 en adelante. Eh, Job 23 del 1 en adelante. Hay algo aquí bien interesante acerca de la vida de Job. Es uno de los ejemplos máximos, ¿no? de prueba, ¿sí? que tenemos nosotros, o sea, de situaciones complicadas en la vida, que a lo mejor a veces nos identificamos, ¿no? Con él en la forma en que nos sentimos, a lo mejor no tanto en lo que pasamos, ¿no? Porque lo de él fue algo extremo, pero al menos a lo mejor en el sentimiento, ¿no? En las cosas que llegamos a sentir o a pensar.
podemos identificarnos, ¿no? Perfectamente con él. Dice por ahí, capítulo 23, del 1 en adelante, dice lo siguiente. Dice, Job respondió, hoy también hablaré con amargura, porque es, dice, más grande mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera saber dónde hallar a Dios? Iría hasta su silla, expondría mi causa ante él, llenaría mi boca de argumentos, buscaría su respuesta y entendería lo que me dijera. Dice, ¿se opondría él a mí con gran poder? No, antes me atendería. Dice, ahí el justo razonaría con él y yo sería librado para siempre de mi juez. Pero si voy al oriente, dice, no lo hallo. Si voy al occidente, no lo descubro. Si lo busco al norte, no lo veo. Y si vuelvo al sur, no lo encuentro. Pero, dice versículo 10, él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Eh, todos pasamos por situaciones complicadas como seres humanos, pero en especial el cristiano muchas veces piensa que cuando vienen los problemas, las pruebas, tenemos que sonreír. Y no es tampoco lo que Dios quiere, ¿no? Para nosotros. O sea, eh, este es un ejemplo claro, ¿sí? De que cuando vienen las situaciones complicadas, bueno, pues, ¿qué es lo lógico, ¿no? Para un ser humano, bueno, sentirse mal, llorar, quejarse. Es decir, no siempre podemos estar con una sonrisota, ¿sí? Aunque seas cristiano, aunque seas un seguidor de Jesús, porque a veces sí pensamos, ¿no? Decimos, oye, tú conoces de Dios, ¿por qué estás así todo apachurrado y con esa cara? Bueno, pues porque está pasando una situación complicada. O sea, el hecho de conocer a Dios no quiere decir que siempre voy a estar risa y risa, ¿no? Y que no puedo llorar porque soy un hijo de Dios, o no puedo sentirme mal porque soy cristiano, o no puedo sentir dolor porque, pues, ¿cómo si es un hijo de Dios? Son ideas que tenemos que quitar de nuestra mente. Y aquí Job, vean lo que dice, hoy otra vez hablaré con amargura. O sea, imagínense cómo eran sus pláticas. No sé si usted ha hablado, ha conversado alguna vez con una persona amargada, una persona con dolor, una persona con traumas, una persona que ha pasado por situaciones complicadas. Y siempre, bueno, pues están haciendo referencia a todo eso, ¿no? Y Job, pues no era diferente a estos seres humanos que puedan pasar por situaciones así, ¿sí? Y entonces dice, ojalá pudiera yo conseguir una audiencia con Dios para poder dialogar con Él, argumentar, defenderme. Dice, yo sé que Él me entendería, pero el problema, dice, es que no lo veo, no lo encuentro. Siento que no me escucha. ¿Nos hemos sentido así alguna vez? Eso es lo natural cuando estamos pasando por una situación difícil, ¿sí? Y no quiere decir que tú no creas en Dios ya o que hayas perdido la fe. Simplemente es algo, es una reacción natural de nosotros, ¿sí? Pero aquí hay algo bien interesante. A pesar de que él dice, pues me siento solo en esta situación, siento que Dios no me escucha, por más que le hablo, por más que lo busco, no lo encuentro, no lo puedo escuchar tampoco. Él está seguro de algo. Él sabe que está en medio de un conflicto, ¿no? O sea, él tenía una visión amplia de todos modos. Y, y él se da cuenta y dice, bueno, yo espero, a pesar de todo, dice, yo estoy seguro que él conoce mi situación. Y ahí está la fe. O sea, él no podía verlo, no podía
hablarle cara a cara hasta ese momento. Sentía que no lo escuchaba, pero dice, pero yo sé que Él sabe hacer de mi situación. Sé que Él conoce mi camino y que esta prueba tiene un propósito. Fíjense cómo Él entendía eso. Y sí, se quejaba, obviamente, porque a nadie nos gusta estar en una situación así. Probablemente estaba molesto también. No entendía muchas cosas, pero dice, yo sé que Dios entiende mi situación, la conoce, me conoce a mí, sabe lo que estoy pasando. Y esta prueba me va a hacer mejor. Sé que Dios está utilizando todo esto para purificarme y llegar a ser como el oro. Estaba siendo sometido a una prueba, estaba siendo sometido al calor del crisol, pero él sabía que iba a salir mejor todavía. ¿Sí? Si antes era una gran persona, pues imagínense ya después de la prueba. Ahora, ¿cuántos podemos decir eso también cuando estamos en una situación complicada? Y eso, bueno, eso solamente se va a lograr en la medida que yo esté aferrado a Dios. Y a Dios no le afecta si yo me quejo, si estoy molesto, ¿sí? Si le reclamo incluso, ¿sí? Eso no le va a quitar el sueño a Dios, como a veces pensamos. Es que yo no puedo faltarle a Dios el respeto así de esa manera, ¿no? El estar triste, el llorar, el quejarse, es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Somos seres con emociones y cuando llegan ciertas situaciones a nuestra vida, esas emociones que pues saltan, ¿sí? A la vista. Entonces, eh, aquí lo interesante es que él entendía que había un propósito para eso que estaba pasando y que finalmente él iba a ser mejorado, perfeccionado a través de esa gran prueba. Eh, algo bien interesante que nos menciona el estudio de esta semana, se encuentra por ahí en Mateo 25, una historia también muy conocida por todos. Capítulo 25 de Mateo, vamos a ubicarlo en nuestra Biblia, la parábola de las 10 vírgenes, ¿se acuerdan? Jesús dice, comparó el reino de los cielos dice ahí, a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran, las menciona ahí como que eran prudentes, las otras 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no llevaron aceite extra con ellas. En cambio, las prudentes tomaron el aceite en sus vasijas, junto con el de sus lámparas, junto con él sus lámparas. Dice, y como el novio tardaba, todas ellas cabecearon y durmieron. Y a la medianoche oyeron el clamor. Ahí viene el novio, salir a recibirlo. Y entonces las vírgenes, dice, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se están apagando, se están extinguiendo. Dice, pero las prudentes respondieron, dice, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que lo venden y comprad. Dice, bueno, dijeron ellas, bueno, si nosotros les compartimos de nuestro aceite, se les va a pagar a ustedes porque no es suficiente y también a quién, pues también a nosotras. Entonces, lo más conveniente, les dijeron, vayan y cómprenlo. Mientras fueron a comprar, llegó el novio y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes y dijeron, Señor, ábrenos. Pero él respondió, os aseguro que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y sigue diciendo, por ahí en el versículo, les digo, 31, vamos a saltarnos hasta el 31. Ahí en medio hay otra parábola en relación a lo mismo, la de los talentos, ¿se acuerdan? Vamos a saltarnos hasta el versículo 31, donde dice,
Cuando el Hijo del Hombre venga en toda su gloria y sus ángeles con él, entonces se sentará en el trono de gloria. Y serán reunidas ante él todas las naciones, y separará a los unos de los otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Y entonces los justos responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá, os aseguro que cuanto hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí lo hicisteis. Eh, y bueno, aquí hay algo bien interesante. Es una historia que conocemos, ¿no? De memoria. Y estudiamos durante la semana que ese aceite, ¿sí? Del que nos habla por ahí, la parábola, se refiere a, dice aquí, el carácter, a nuestro carácter. ¿Y qué es el carácter? Una definición así bien facilita. Dice, el carácter es lo que una persona es en la oscuridad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que es fácil mostrar un buen carácter, así entre comillas, cuando estamos, por ejemplo, en la iglesia, cuando estoy a lo mejor en mi trabajo, con más gente, ¿no? Con más personas. Eh, es fácil, ¿sí? Es fácil mostrar una buena cara eh, ante el mundo, pero ¿qué pasa? Dice aquí cuando nadie me ve, cuando estoy solo, cómo me comporto, cómo hablo, cómo pienso, qué veo, qué escucho. Dice aquí que ese es el carácter. Y entonces si nos empezamos a analizar también de esta forma, podremos descubrir nuestro verdadero carácter, lo que soy, ¿sí? Porque de otra manera, pues les digo, es fácil autoengañarnos, ¿no? Y decir, no, pues mi carácter pues, es de lo mejor, ¿no? Y cuando a veces pensamos en personas, decir, no, un carácter de lujo, ¿no? Pues es lo que vemos nada más nosotros, ¿no? O es lo que la gente a lo mejor ve en mí. Pero, ¿qué pasa cuando dice aquí cuando estoy en la oscuridad? Es decir, cuando estoy solo, cuando nadie me ve. Y nos dice aquí esta parábola, o la explicación de esta parábola, miren lo que nos dice la señora Ellen White. Eh, dice, en la parábola, las vírgenes necias aparecen pidiendo aceite, ya lo vimos, ¿no? Sin que lo consiguiesen o lo consiguieran. Dice, esto es un símbolo de los que no se han preparado desarrollando un carácter para permanecer en el tiempo de crisis. Es como si fueran, dice, a sus vecinos y les dijeran, deme su carácter o me perderé. Esto era lo que estaba ilustrando Jesús. Ahora, ¿se puede hacer eso? ¿Qué creen ustedes? Yo le puedo decir al vecino, oiga, me da un poquito de su carácter, así como estas mujeres decían, oye, ¿me das poquito aceite? Porque si no, no me van a dejar entrar a la boda. Las que fueron sabias, dicen, no pudieron compartir su aceite. O sea, no se puede. ¿Por qué? Porque dice aquí, el carácter no es transferible.
no puede comprarse ni venderse. El carácter, dice, debe adquirirse. Y el Señor ha dado, dice, a cada uno la oportunidad, a todos los seres humanos nos ha dado la oportunidad de obtener un carácter recto mediante las horas, de prueba. Es decir, para los que nos preguntamos por qué pasamos por pruebas, aquí está la razón. Y puede ser cualquier prueba, ¿no? Y aparte que las pruebas nos vienen de diferentes formas y depende de la persona también. Para mí a lo mejor una prueba es complicada y a lo mejor para ti es muy sencilla y viceversa, ¿no? Entonces dice que es a través de esos momentos de prueba en que Dios nos da la oportunidad de obtener un carácter recto. Y entonces cuando entendemos esto, vemos ya o podemos enfrentar de diferente manera las pruebas, los problemas. Porque siempre que viene una situación difícil, les digo, ay, ¿por qué? Ay, ¿por qué otra vez? Ay, ¿por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué Dios? Y por qué, bueno, aquí está la respuesta. Y a lo mejor voy a seguir pasando pruebas hasta que vaya creciendo y entendiendo cosas. El carácter, dijimos, no es que transferible. Y esto es algo que nos debe de mover también a nosotros, ¿no? Dice, pero Dios no proporciona un medio por el cual un agente humano pueda impartir a otro el carácter que ha desarrollado pasando por duras experiencias. ¿Por qué? Bueno, porque esas experiencias son mías, a lo mejor son tuyas, y esas son las que te han hecho crecer a ti. Entonces, eso no me puede ayudar en nada. Esto es una experiencia personal. Entonces, ni el papá puede ayudar al hijo, ni el hermano a la hermana, ni el pastor a su iglesia en este asunto del carácter. Ni el vecino puede ayudarme a mí, ni yo al vecino, no se puede. La purificación, dice aquí, del pueblo de Dios no puede lograrse sin que dicho pueblo soporte padecimientos. Eh, entonces, ¿cuántas veces nosotros le pedimos a Dios que nos transforme, que nos cambie, que nos limpie, que nos purifique, pero a la vez no queremos pasar por ese proceso? Entonces, si yo no quiero pasar por eso, dice Dios, bueno, pues sí, o sea, puedes orar mucho, ¿no? Pidiendo un cambio. Pero si tú no estás dispuesto, no haré nada, dice Dios. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, si estoy estudiando, acuérdense los que fuimos estudiantes algún día, ¿no? Si yo quiero pasar a otro nivel, tengo que pasar una prueba, un examen. Y hay otra forma de hacerlo, ¿no? ¿Quieres pasar de año? ¿Quieres pasar de nivel? Tienes que presentar este examen. Bueno, a lo mejor humanamente hablando hay otros medios, ¿no? Y a lo mejor puedo pagarle por ahí a alguien para que me pasen, para que me acepten en la escuela, etcétera, ¿no? Pero lamentablemente con Dios eso no funciona. O sea, yo no le puedo pagar a Dios para que me deje entrar al cielo. No lo puedo sobornar. Entonces, tengo que ser perfeccionado a través de pruebas. No le puedo pagar a Dios y decirle, bueno, oye, dame un carácter así de perfecto y ahí te va un dinerito. No, eso es de risa, ¿no? Entonces dice Dios, ¿quieres un carácter perfecto? ¿Quieres parecerte a mí? ¿Quieres que te limpie, que te cambie? Bueno, tienes que pasar estas pruebas. Y dice aquí, Dios permite que los fuegos de la aflicción consuman la escoria y separen lo inútil de lo valioso. O sea, toda la basura que hay en mi vida,
únicamente se va a salir de ahí a través de, ¿qué dice aquí? Del fuego de la aflicción. No hay otro medio, no hay otra forma. Nos hace pasar de un fuego a otro, probando nuestro verdadero valor. Si no podemos soportar esas pruebas, y aquí está lo difícil, ¿no? Dice, ¿qué haremos en el tiempo de angustia? Viene un tiempo de angustia, cual nunca hubo. Y si, como decimos, no me la acabo con las pruebas que tengo ahorita, o sea, olvidémonos, ¿no? de lo demás. Dice, si la prosperidad o la adversidad descubren falsedad, orgullo, egoísmo en nosotros, ¿qué haremos cuando Dios pruebe la obra de cada uno como por fuego y revele los secretos de todo corazón? ¿Qué va a pasar conmigo? Si con algo simple, sencillo, no puedo. Eh, como humanidad hemos pasado una prueba complicada de unos años para acá. Y cuando comenzó todo este problema, yo recuerdo a la gente, ¿no? Muy optimista y decía, no, es que esta prueba nos va a hacer mejores seres humanos, nos va a hacer una mejor sociedad, nos va a convertir en una mejor sociedad, nos va a hacer más humanos, nos va a hacer más tolerantes, nos va a hacer, una maravilla, ¿no? Medio que pasamos la prueba y la pregunta es, ¿fuimos purificados realmente como humanidad, como sociedad, como iglesia, como personas? ¿O sigo siendo el mismo? La sociedad sigue siendo la misma, el mundo sigue siendo el mismo, o peor aún, si después de esta prueba soy peor de lo que era. Si después de esta prueba el mundo es peor de lo que era, o la iglesia es peor de lo que era, o la sociedad es peor de lo que era. Si es así, entonces esa prueba no sirvió absolutamente de nada. Y Dios va a tener que traer otra prueba mayor y así seguirnos probando hasta que logre algo en nosotros. Dice aquí, Él sabe lo que es necesario para purificar el metal. Y con cada persona es diferente, ¿no? Probablemente tú necesites menos trabajo que yo, u otra persona necesite menos trabajo que tú. O sea, Dios sabe exactamente con qué pulirnos. ¿Qué es lo que yo necesito? Para, ¿qué dice aquí? A fin de que refleje el esplendor de su amor divino. Eso es lo que Él quiere, esa es su voluntad para mi vida. A Él no le importa si te pones la playera azul o la roja, mientras reflejes que su amor. No le importa a Él si te vas a dedicar a la carpintería o vas a ser un gerente de un banco. Es irrelevante para Él. Lo que Él quiere es que donde tú estés, en la carpintería, en el banco, en un taller, en una escuela, donde quiera que tú estés, puedas que reflejar su amor. Y vamos a ir terminando con esto. Y esto es algo grave, esta declaración. Miren, dice, oh, cuán terriblemente mancillada, dice, queda la causa de Dios
por la perversa voluntad del hombre y su genio insumiso. ¿Cuánto sufrimiento trae trae él sobre sí al seguir sus propias y temerarias pasiones? Dios arroja, fíjense, dice, una vez, dice, tras otra, a los hombres al suelo, aumentando la presión hasta que la perfecta humildad y una transformación de carácter los pongan en armonía con Cristo. ¿Por qué me está pasando esto de sí? ¿Por qué sucede esto en el mundo? ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué? Pues ya dejemos de preguntar eso. Aquí están las respuestas, ¿sí? Dios nos quiere transformar, nos quiere cambiar, quiere hacernos semejantes a Él. Pero nosotros no nos dejamos con nada, ¿no? Y les digo, acabamos de pasar, o estamos todavía medio ahí saliendo de una prueba complicada para nuestro mundo. Y si nos analizamos, nos daremos cuenta de cuánto Dios batalla con nosotros, de cuán rebeldes somos, ¿no?, con Él. Y dice, tiene que presionarnos a tal punto, dice que salga la humildad y la transformación de carácter, la armonía con el de Cristo y el Espíritu del cielo, y sean vencedores sobre sí mismos. Pero dice aquí algo bien triste, ¿no? Dice que cuántas veces, dice, es mancillada la causa de Dios. ¿Por culpa de quién? ¿De los que no conocen a Dios? No. Es mancillada por los que conocen a Dios. Y eso es algo bien, o sea, cuando lo analizamos es algo muy triste. Es algo que debiera de hacernos reflexionar, que debiera de hacernos pensar en lo que hacemos, en lo que somos, en cuántas veces yo he sido obstáculo para que alguien conozca a Dios. Lejos de ser un instrumento para Dios, soy un obstáculo muchas veces. Entonces, no importa cómo me haga llamar yo, lo que la gente quiere es ver a Cristo en mí, lo cual, pues, a lo mejor hasta hoy no se ha visto. Lo que Dios quiere es que la gente que me vea a mí vea a quién, a Cristo. Porque mucha gente nunca se va a parar en una iglesia. Mucha gente nunca va a tomar una Biblia para leer. Y nosotros queremos convertir al mundo a través de palabras, ¿no?, de libros, de folletos, y eso puede ayudar, pero es mínimo, ¿sí? Dios quiere que la gente vea a Cristo en mí y de esa manera ellos le puedan conocer. Entonces, ojalá que meditemos en esto y que entendamos que es a través de las pruebas que ese objetivo se va a lograr, ¿sí? El hecho de que la gente pueda ver a Cristo en mí, que el orfebre, que dice por ahí el título de nuestro estudio, pueda ver reflejado su rostro en este pedazo de metal. Ese es el objetivo y la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, y ojalá que sea una realidad en nuestras vidas. Que Dios les bendiga.